Listo, estamos grabando. Eh, Bien, lo que conversábamos, ¿no es cierto?, hace unos minutos atrás, esta segunda clase vamos a seguir repasando un poco conceptos que deberían estar ya, de los cursos introductorios de economía, de microeconomía, de otras asignaturas, pero que yo sé que no están claros, no están suficientemente explícitos. Algo de eso ya habíamos empezado a ver en la clase anterior y hemos dicho, mire, aquí hay un problema con cierto tipo de bienes que tienen características especiales. Son no rivales o bien no se puede aplicar exclusión, ¿no es cierto?, en el consumo de ellos. Y por lo tanto, ahí tenemos un problema de base que hace que ese tipo de bienes se deban asignar a un actor centralizado, al sector público, al Estado, al gobierno, como quieran llamarlo, ¿no es cierto? En nuestro caso, las economías modernas occidentales, ¿no es cierto?, se trata de un Estado, ¿no es cierto?, que hace proyectos específicos para ese tipo de necesidades, que lo llaman proyectos públicos. ¿Okay? Y en síntesis, lo que habíamos dicho en la clase anterior es que una condición necesaria, aunque no suficiente, para que el Estado se preocupara de ese tipo de bienes, ¿no es cierto?, sería que fueran no rivales o no excluyentes, pero en la práctica significa, ¿no es cierto?, que uno demuestra de que el mercado falla en la asignación de recursos en ese tipo de bienes. ¿Okay? Fantástico, hasta ahí, ¿no es cierto? El punto era que habíamos dejado planteada una cuestión que hacía un poquito incómodo el tema, que decíamos, mira, en realidad los bienes, si los bienes fueran puros, fueran un bien claramente definible, decir, mira, este bien es no rival y o no excluyente, ¿no es cierto? Fantástico. El problema que teníamos hasta la clase anterior era que la mayor parte de los bienes son más bien mixtos. Los cigarros, decíamos en la clase anterior, son rivales excluyentes, pero no el efecto que produce el consumo. ¿Ok? Las ampolletas, ¿no es cierto?, son un bien rival y excluyente, ¿no es cierto?, pero no así el servicio que prestan, que es la iluminación. Y así por el estilo. ¿Okay? Esas cosas, ¿no es cierto?, en algún curso tienen que haberse mencionado, esos efectos externos que producen ciertos bienes, ¿no es cierto?, que son no rivales y o no excluyentes, es lo que ustedes les llamaron externalidades. ¿Se acuerdan de eso? ¿Todos están La verdad no recordados? recuerdo que... Yo en Dime, introducción habla a la Sergio. economía me acuerdo haberlo pasado como levemente. Sí, muy rápido. Bien, las externalidades, ¿no es cierto?, como les digo, es una manera, ¿no es cierto?, de ver el problema, de decir, mira, hay ciertos tipos de bienes que producen externalidades. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, aquí a los taxidermistas se han entretenido en ponerle nombre a un montón de situaciones que pueden darse en el campo de las externalidades. Reitero, se trata, ¿no es cierto?, de efectos externos, ¿no es cierto?, que produce el consumo, uso de ciertos bienes, ¿no es así?, o servicios. ¿Ok? Básicamente, la idea que hay detrás de esto es un poco lo que decíamos recién. Un test para el COVID, ¿no es cierto?, es un bien rival y excluyente, ¿no es cierto?, que haya alguien que te pinche un brazo, te saque una muestra de sangre, que si yo, que lo meta en la máquina PCR y que salga un resultado, ¿no es cierto? Eso es un servicio como que podría ser tan rival y excluyente como cualquier otro. El punto está, ¿no es cierto?, que genera una externalidad ahora positiva, ¿no es cierto?, porque gracias a ese sistema, ¿no es cierto?, uno sabe quién tiene que ponerse en tratamiento, ¿no es cierto?, y además a quién hay que aislar. O sea, por cada persona, ¿no es cierto?, que uno detecta de manera oportuna, probablemente hay 2 o 3 más, ¿no es cierto?, que se salvan de ser contagiados rápidamente por el COVID. ¿Se dan cuenta ustedes la lógica de lo que estamos diciendo? El consumo o uso de ciertos servicios o bienes, ¿no es cierto?, produce entonces externalidades. Y estas externalidades, ¿no es cierto?, aquí se han tratado de tipificar de un montón de maneras distintas, ¿no es cierto?, entre otras razones porque son un poco el objeto de trabajo de la inversión pública. Para eso existen los hospitales públicos, para eso existen las universidades públicas, en fin. Y aquí en el foro podríamos entrar a conversar algunos temas interesantes sobre, por ejemplo, cuál es el sujeto público, si se quiere, por ejemplo, una universidad. ¿No es así? Aquí vamos a notar lo que vamos a discutir en la parte del foro de bienes públicos, las UES, las universidades, como para que la piensen un poquitito. Bien. Estas cosas que las han llamado externalidades, como les decía, tienen la particularidad, ¿no es cierto?, de que son de distintos tipos. ¿Okay? No todas las externalidades son sujetos de intervención del sector público. De nuevo estoy teniendo un cartelito que dice que la conexión a internet es inestable. Espero que se esté escuchando bien. Si hay problemas de comunicación, por favor me avisan, gritan para parar la cosa y no quedar hablando solo. Como... En fin. Lo que les decía. Hay externalidades, ¿no es cierto? Es decir, estos efectos indirectos, ¿no es cierto?, que son positivos o negativos. Habíamos dado algunos ejemplos.
Dijimos, mira, el efecto de un examen oportuno de, qué sé yo, de COVID, ¿no es cierto?, produce bienes públicos, ¿ok? El efecto de, qué sé yo, de una vacuna, por ejemplo, produce un bien público, ¿ok? Qué sé yo, eso explica, por ejemplo, toda la actividad que se desarrolla a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por ejemplo, por qué en Chile existe la manía de regalarle casas a la gente. ¿Por qué la gente en el Estado chileno se regalan casas? Bueno, entre otras razones, porque se supone que una vivienda, si bien es un agrado y es una muy buena idea para las personas que la reciben, ¿cierto?, pero también produce otras cosas. Las casas tienen baños, tienen sistemas de cocina, son todos sistemas que son saludables, ¿no es cierto?, en el sentido de que hay un sistema de eliminación discreta, ¿no es cierto?, un alcantarillado, hay agua potable, ¿no es cierto?, qué sé yo, y hay un lugar protegido y limpio, se supone, donde las personas se pueden guarecer, ¿no es cierto?, y pueden vivir libres de infecciones, de enfermedades, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? O sea, es bueno que las personas tengan casa, y las personas valoran el hecho de tener una casa, pero es que además ese hecho es también bueno para la sociedad, para la comunidad. Las personas que viven en casa son personas que están más limpias, ¿no es cierto?, que no andan infectando con cochinadas a otras personas, etcétera. ¿Ok? Es el sentido, ¿no es cierto?, de un bien público que produce una externalidad positiva, pero también las hay negativas. El caso, ¿no es cierto?, de que comentábamos antes, cuando yo fumo, enfermo de cáncer a todas las personas que están alrededor mío. No solamente me enfermo yo de cáncer, sino que además todos los demás que están alrededor mío se enferman de cáncer. Cuando alguien se compra un auto, ¿no es cierto?, percibe el servicio de transporte, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, pero también contamina y produce, ¿no es cierto?, qué sé yo, congestión, contaminación atmosférica y un montón de otros efectos indirectos que producen los autos y que van a dar a la condición de vida de sus vecinos, de sus congéneres, de los habitantes de la misma ciudad. Ese tipo de variables pueden ser bien importantes. No sé si ustedes han visto los videos ahora hace poco a propósito del COVID. Si ustedes recuerdan que si yo hago un video muy bonito en que muestran que en Venecia volvieron a aparecer los pescaditos en los canales. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo han visto eso? Ah, sí, apareció como hace 2 semanas. Hace como 2 semanas que mostraban que, si yo, que en Venecia habían vuelto a aparecer los pescaditos, aguas transparentes en los canales. Si ustedes van a Venecia en una condición normal, ¿no es cierto? Esa cuestión es un color chocolate, ¿no es cierto? Y por supuesto no hay ni por broma un pescadito y bastante feo y maloliente, digamos, porque además los venecianos tienen la mala costumbre de vaciar los alcantarillados en los canales. Entonces, bueno, cuando vayan a Venecia, ¿no es cierto?, se van a acordar de mí. Es muy bonito para sacarle fotos a la cosa, ¿no es cierto?, pero para olerlo cerquita, no. Bueno, qué sé yo, el COVID demostró, ¿no es cierto?, que ese efecto, el efecto de las personas viviendo en la ciudad, con turistas transitando, etcétera, etcétera, es bastante importante después de todo. Cambia visiblemente la configuración de la ciudad cuando, cuando, cuando no hay consumo, no hay turistas, ¿no es cierto?, no hay gente paseando por los canales, rápidamente la ciudad se transforma en una cosa bastante distinta. Bueno, a ver, positivas y negativas. Hay externalidades de producción y externalidades de consumo también. Algunos analistas han querido ver, ¿no es cierto?, una variable importante, ¿no es cierto?, entre producción y consumo. Y la razón es bastante obvia, ¿no es cierto?, que si yo, las externalidades de producción pueden ser tratadas, ¿no es cierto?, de una manera un poco distinta de aquellas que son de consumo. Nosotros en Chile, ¿no es cierto?, hace muy poco tiempo atrás, que si yo, se prohibió el uso de bolsas plásticas, ¿no es cierto? ¿Por qué era eso? Bueno, porque se supone que las bolsas plásticas, ¿no es cierto?, producen un problema de contaminación ambiental que es muy grave porque la bolsa plástica induce a confusión a los animales marinos, ¿no es cierto?, hace que los animales marinos se las coman, ¿no es cierto?, confundiéndolas con otros tipos de elementos que andan en el mar. Y en general, ¿no es cierto?, produce una contaminación que es muy difícil ¿cómo se llama?, de abatir. Y ahí tenemos una externalidad de consumo. La bolsa plástica en realidad nadie la compra porque le gusta tener bolsas plásticas en la casa, sino que en realidad viene implícito en el hecho de ir a comprar. Hace no mucho tiempo atrás, cuando te iban al supermercado, lo primero que ocurría, ¿no es cierto?, que el compadre de la caja les regalaba un montón de bolsas, ¿no es cierto?, y que le echaba cada cosa en una bolsa. Bueno, es una externalidad de consumo, ¿ok? El consumo produce cierto tipo de externalidades, ¿no es cierto? Y si ustedes se dan cuenta, eso normalmente lleva a la promulgación de una ley, ¿no es cierto?, a que siga campañas publicitarias y una serie de cosas, ¿no es cierto?, que están dirigidas a las personas en el acto de consumir cierto tipo de bienes que producen externalidades. ¿Ok? Lo mismo ocurre con los automóviles, ¿no es cierto?, cuando la gente usa autos, ¿no es cierto?, que si yo, ustedes se han dado cuenta que si yo, aquí han aparecido campañas, ¿no es cierto?, que sirve para limitar el movimiento de autos, etcétera.
En Europa, ¿no es cierto?, hay un subsidio para la renovación de automóviles, fíjense ustedes. El gobierno en los países europeos, ¿no es cierto?, lo que hace es que regala alguna cantidad de plata, ¿no es cierto?, que sé yo, 1,5 millones de pesos de aquí de Chile, por ejemplo, a las personas que renuevan su auto. Claro, la persona, ¿no es cierto?, que tiene un auto viejo, ¿no es cierto?, lo da de baja, lo entrega en una chatarrería, ¿no es cierto?, qué sé yo, en un desguace, como queramos llamarle. El auto le pagan algo, ¿no es cierto?, por el fierro viejo, algunos incluso los venden. Y una vez que ocurre eso, ¿cómo se llama? El Estado les paga, ¿no es cierto?, al momento de comprar el auto nuevo, ¿no es cierto?, un subsidio determinado. Bueno, ese subsidio, ¿no es cierto?, como les digo, el sentido que tiene es evitar que la gente ande con cacharros viejos, que normalmente tienen tubos de escape que echan humo, etcétera, ¿no es cierto?, que congestionan porque se quedan en pan en las calles, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? De nuevo, ahí tenemos el caso de un bien que es rival y excluyente, ¿no es cierto?, y sin embargo genera externalidades tan fuertes que hace necesario, posible incluso, ¿no es cierto?, la aplicación de recursos públicos de regalo, ¿no es cierto?, para las personas que son usuarias de ese tipo de bienes. Por supuesto, las externalidades de producción son bastante conocidas por todos. Me imagino, ¿no es cierto?, que intuitivamente se dan cuenta de que estamos hablando, que si una planta termoeléctrica, por ejemplo, produce electricidad por una parte, ¿no es cierto?, pero humo y contaminantes atmosféricos por otra. Una siderúrgica, ¿no es cierto?, qué sé yo, produce una enorme cantidad de externalidades negativas, casi todas, ¿no es cierto? Es decir, por un lado produce, qué sé yo, acero, metales, qué sé yo, materiales que sirven para la construcción, para las actividades industriales, etcétera, ¿no es cierto? Pero también contamina las aguas, ¿no es cierto?, donde se van las aguas de, qué sé yo, de enfriamiento, contamina la atmósfera, ¿no es cierto?, por, qué sé yo, la cantidad de humo que genera, etcétera. Hasta ahí estamos hablando, ¿no es cierto?, a todo esto, de nuevo, de externalidades de producción que son negativas todas. Las hay positivas también. Los ejemplos, ¿no es cierto?, son más bien usuales en la agricultura. Por ejemplo, qué sé yo, los apicultores generan, qué sé yo, una tremenda cantidad de externalidades positivas. ¿Saben lo que son los apicultores, chanchitos? Viejos perros y chanchos. ¿Ni idea de qué son los apicultores? Me suena. ¿Qué son los apicultores, Roberto? ¿Qué producen los Lo apicultores? que producen abejas, o sea, lo que mantiene la producción de abejas. Exactamente, son los que tienen panales de abejas, ¿no es cierto? Y que a partir de eso producen cera, miel, etc. Bueno, las abejas, ¿no es cierto?, producen un efecto muy positivo en la agricultura, que es que ayuda a la polinización de las plantas en las etapas más tempranas. Y eso genera un aumento de la productividad de los cultivos que es muy alto. Tan alto que, de hecho, los apicultores se los pelean. Los agricultores, ¿no es cierto?, ellos, contrariamente a lo que uno podría pensar, un apicultor podría no tener tierra, simplemente, ¿no es cierto?, porque no faltarían los agricultores que quisieran tener un apicultor dentro de su propio predio, porque el efecto que producen las abejas es tan potente, ¿no es cierto?, que aumenta la productividad muchísimo, ¿no es cierto? De hecho, si ustedes van a ver algunos invernaderos aquí en el Valle de Azapa, se van a encontrar con que adentro los tipos tienen abejorros. Esos abejorros, ¿no es cierto?, son bichitos que traen desde Santiago, porque aquí no hay fábrica de abejorros, simplemente para que estén dentro del invernadero. La función de ellos es polinizar. ¿Okay? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, qué sé yo, una externalidad positiva de una industria que es la producción de miel. Así como eso, ¿no es cierto?, tenemos otro tipo de externalidades que se producen normalmente en obras de ingeniería. O sea, que si yo, cuando los agricultores construyen un embalse, por decirte algo, ¿no es cierto?, generan un montón de externalidades río abajo, ¿no es cierto?, que son también muy valorables. Qué sé yo, el efecto de un embalse, uno de los efectos que produce, ¿no es cierto?, es que evita, ¿no es cierto?, las inundaciones periódicas, disminuye el caudal, la velocidad del caudal de los ríos, etcétera, ¿no es cierto?, de modo tal de que eso te habilita más tierras de cultivo, ¿no es cierto?, produce impactos positivos sobre el turismo, ¿no es cierto?, y un montón de otras externalidades positivas. Eso es tan frecuente, ¿no es cierto?, que en Chile la ley de riego permite que el Estado subsidie la construcción de embalses de riego, ¿no es cierto?, porque todo el mundo sabe, hasta dentro del partido, de que hay muchos efectos positivos de los embalses, ¿no es cierto?, una vez que esto se construye. ¿Ok? Eso, ahí tenemos otra categorización de las externalidades que son de producción y de consumo, ¿no es cierto?, positivas y negativas, etcétera, ¿no es cierto? Pero además hay otra caracterización de externalidades que es importante tenerla clara. Se refiere a las externalidades pecuniarias o tecnológicas. ¿Okay? Las externalidades tecnológicas, ¿no es cierto?, se refieren a aquellas que operan sobre la base de los recursos físicos.
Qué sé yo, si ustedes tienen muchos autos circulando en una ciudad que no tiene muy buena ventilación, ¿no es cierto? Entonces, la calidad del aire va a empeorar, ¿no es cierto? Y la gente se va a enfermar de problemas bronquiales, broncopulmonares, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una externalidad que es tecnológica, ¿no es cierto? En el sentido de que la calidad de vida de las personas, ¿no es cierto?, en ese lugar empeora. ¿Okay? Las externalidades que se conocen como pecuniarias, ¿no es cierto?, son externalidades que logran de alguna manera transferirse a precios. ¿Okay? En el mismo ejemplo, qué sé yo, en el mismo ejemplo que decíamos recién, si nosotros tenemos una ciudad, mucha gente, ¿no es cierto?, y qué sé yo, que tiene empresas que echan humo, etcétera, 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 ¿no es cierto? Bueno, una de las cosas que va a ocurrir, ¿no es cierto?, también, es que las personas no van a querer vivir en esa ciudad. Uno de los efectos que produce la contaminación atmosférica es que la gente, es que se pierde el valor de las propiedades en el lugar donde está muy contaminado. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto creen ustedes que vale una propiedad en Quintero hoy día? Han oído hablar de Quintero, ¿no es cierto? Todas las peloteras que hay en Quintero, ¿no es cierto?, a propósito de lo que se llama zona de sacrificio. Bueno, ahí son tan fuertes las externalidades tecnológicas, ¿no es cierto?, que se han convertido en pecuniarias. Eso significa, ¿no es cierto?, que en realidad la propiedad en un lugar muy contaminado, ¿no es cierto?, se termina traduciendo en precios. La gente hoy día no quiere vivir en Quintero, la gente se quiere ir de Quintero, ¿no es cierto?, y por lo tanto, ¿no es cierto?, hay muchísimas más propiedades en venta que las que hay en compra. Ahí hay un ejemplo que está enlazado, ¿no es cierto? Las externalidades pecuniarias, ¿no es cierto?, son de distinto tipo, que si yo... normalmente pasa por una cuestión tecnológica, ¿no es cierto?, pero finalmente se traduce en precios. Ese es el sentido que tiene el término pecuniario. ¿Okay? Ejemplo, qué sé yo, el norte, ¿no es cierto?, todo el mundo lo sabe, eso, ¿no es cierto?, cuando entra en producción la minería, ¿no es cierto?, la energía eléctrica se hace más cara para todas las empresas, y para los comerciantes, y para los consumidores, etcétera, etcétera. Y eso ocurre por dos razones. Razón uno, ocurre, ¿no es cierto?, que los sistemas eléctricos están interconectados. Es decir, el mismo sistema eléctrico que distribuye electricidad en Arica, ¿no es cierto?, es el que abastece electricidad en Antofagasta, Iquique, ¿no es cierto?, de todas las ciudades que hay en el norte. ¿Okay? Pero es que además hay una segunda razón. Ocurre también que los sistemas eléctricos en el norte, ¿no es cierto?, son muy raros. Sobre el 90% del consumo, ¿no es cierto?, es consumo industrial, la gran minería. ¿Okay? Entonces, efectivamente, ¿no es cierto?, cuando la minería está trabajando a plena capacidad, ¿no es cierto?, produce una demanda muy fuerte sobre la potencia eléctrica. Eso hace subir los precios, ¿no es cierto?, y como el sistema está interconectado, sube los precios en todo el sistema eléctrico del Norte Grande, del SINC, el sistema interconectado del Norte Grande. De hecho, una de las razones por las cuales se ha venido conectando el SINC con el sistema interconectado central es justamente para evitar este efecto pecuniario, ¿no es cierto?, que se produce por la actividad de la gran minería. ¿Okay? Eso. Pero bueno, eso es otra parte. Bueno, pero si ustedes se fijan, ahí hay una condición tecnológica, un sistema interconectado que comparte un montón de actividades distintas, que si yo, que la pesquería acá en Arica y en Iquique, ¿no es cierto?, que si en Antofagasta también, que si yo, el transporte, el comercio, ¿no es cierto?, un montón de otras actividades, ¿no es cierto?, se ven influidas por lo que ocurre en la minería. ¿Se dan cuenta? Ahora, esa externalidad, ¿no es cierto?, el aumento de la demanda por energía eléctrica, ¿no es cierto?, produce un efecto que se traduce en precios, que es el alza de los costos, de los precios. ¿Ok? Probablemente, ¿no es cierto?, ustedes vieron las cuasi demanda y las cuasi ofertas. ¿Se acuerdan de ese concepto? ¿Chiquitos? ¿Vieron cuasi demanda y cuasi oferta en micro 1? No, Yo no lo no, recuerdo. Silencio, no, algo no me absoluto. tocado así. Para los que interesa, ¿no es cierto?, el tema, lo que ocurre es que hay una, a ver, gráfico, les puedo referir un texto para por si acaso no se entiende la explicación verbal que voy a dar ahora. El texto de microeconomía de Jack Hirschleifer. Jack Hirschleifer. Debería anotárselo, ¿no? Bueno, pero a ver, lo concreto, ¿no es cierto?, es que las cuasi demanda y cuasi oferta, ¿no es cierto?, separan este efecto, ¿no es cierto? Es decir, por una parte, ¿no es cierto?, que si yo, se produce un aumento en la demanda por consumo, ¿no es cierto?, de las compañías eléctricas, produce un desplazamiento de la función de demanda general, ¿no es cierto?, pero a su vez también produce un encarecimiento de los costos para todos. ¿Ok? Una cuasi demanda, ¿no es cierto?, tiene ese problema. En realidad, en fin, eso.
No pasa solamente con la electricidad, ¿no es cierto? Evidentemente hay otros efectos que para ustedes son más conocidos probablemente, que si yo por los trabajadores calificados, por ejemplo, cuando la actividad industrial de la minería está a máquina, ¿no es cierto? Anda a encontrar un mecánico diésel en Arica, están todos trabajando en la minería. Anda a encontrar un gaffiter, están todos trabajando en la minería. Y así por el estilo. O sea, es decir, ¿no es cierto? Se produce de nuevo otro efecto, ¿no es cierto?, que genera escasez y por tanto también genera alza en los precios, ¿no es cierto?, de ciertos bienes y servicios. Electricidad, mano de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un efecto pecuniario, chicos. ¿Okay? Cuando la externalidad que genera una actividad productiva de consumo de lo que fuere, ¿no es cierto?, se traduce en precios, nosotros decimos esto en externalidad de tipo pecuniario. ¿Okay? Lo importante de esta diferencia entre pecuniarias y tecnológicas, ¿no es cierto?, es que en general se acepta en la teoría económica de que las externalidades pecuniarias, ¿no es cierto?, no requieren de intervención del Estado. Es decir, si lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, es que hay una cantidad, hay una demanda muy fuerte, ¿no es cierto?, por energía eléctrica, producto de la acción de la minería, por ejemplo, bueno, eso genera los incentivos correctos, ¿no es cierto?, para que el resto de los actores, ¿no es cierto?, vean que lo que hacen con ese problema. Ahí lo que tienen que hacer, si les gusta, bueno, ¿no es cierto?, y si no, tienen que cerrar, ¿no es cierto?, pero pueden utilizar algún tipo de medida que les permita ahorrar energía eléctrica en su actividad comercial, industrial o lo que fuera. Pueden disminuir el consumo, ¿no es cierto?, pueden hacer un montón de cosas, ¿no es cierto?, que les permita generar producción, ¿no es cierto?, a un mínimo costo, como siempre lo hace cualquier empresa, ¿te das cuenta? Sin que se requiera la intervención del Estado. Por cierto, esto de nuevo es discutible por un tema que vamos a ver en un par de minutos más, ¿no es cierto?, que si yo, a ver, en el caso del agua, por ejemplo, uno de los problemas que produce esto es que el agua se dice que es un bien esencial para la vida, y un montón de poesía por el estilo, ¿no es cierto? Se dice que el agua es más importante que pucha, que es importante. ¿Están todos de acuerdo que el agua es muy importante, no? Sí, ¿Es muy importante el Debería. agua? sí. Esther, ¿tú qué opinas? Sí, profesor, pienso que es muy importante. Muy importante, ¿no es cierto? ¿Y por qué es tan importante el agua? Porque permite el funcionamiento de varias cosas. ¿Cuáles, por ejemplo? Como cosas importantes deben ser, ¿no? Una Nosotros, necesidad por vital. ejemplo, ¿Qué, qué, qué, correcto. qué más? Esther estaba diciendo algo que no se lo escuchó. Ah, sí, una necesidad vital, por ejemplo, hidratarse. Ya, Aparte por la higiene, por la higiene, ya, la sí, ¿no es cierto? agricultura, alguna... Es súper importante esa cuestión, sí, yo estoy Para todo, completamente de en acuerdo. realidad, para Lo que muchas no cosas. entiendo muy bien es que si la gente necesita hidratarse, ¿por qué no toma Coca-Cola o agua mineral cachantún? ¿No les tinca? Pues igual tiene agua, ¿no? Claro, pero Aparte viene de eso, la cachantún viene de la quinta región, de la sexta región, perdón, viene de O'Higgins. Y entonces estamos hablando de toda el agua del planeta. O sea, porque resulta que, ¿cómo se llama?, que aquí en Arica se alega a veces de que falta agua, ¿no es cierto? Y yo veo que aquí a 2 cuadras de distancia está lleno de agua, es el mar. Hay más agua que pucha que hay agua. Claro, no, el agua dulce. El Ah, agua dulce es es agua dulce igual. dulce. Ya, bueno, yo veo que hay unos canales de riego que bajan, porque sé yo, por el Yuta, por un montón de otras partes, no sé, también, que hay un montón de agua y nadie la pesca ni para las chuletas. Pero no son privadas, esos canales. No sé, yo he Disculpa. visto unos camioneros bolivianos bañándose ahí en los esteros de ahí del costado del Parque Industrial Chacayuta, por ejemplo. Claro que hacen pipí también en el canal. Hay unos tipos que se están lavando y otros que están haciendo pipí ahí. Chanchitos, lo que le estoy haciendo ahí es una jugarreta. En la práctica, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo es cuidado con la definición de bienes, ¿no es cierto? Es decir, en el agua, ¿no es cierto?, en el caso del agua, bueno, en general, cuando hay problemas de desajuste, lo vamos a ver más adelante con más precisión este tema, cuando hay desajustes de mercado, ¿no es cierto?, normalmente empieza a aparecer la poesía. ¿Ok? Entonces, aquí, cuando hay mucha gente que quiere comprar agua, ¿no es cierto?, y no hay agua al precio que ellos creen que tienen que pagar, ¿no es cierto?, entonces empiezan los problemas. En realidad, ¿no es cierto?, y además le ponen poesía, ¿no es cierto?, el agua es vital. Nadie se toma el agua de los canales. No estamos hablando del agua potable. El agua potable es un servicio, es un producto, ¿no es cierto?, que te entrega una compañía sanitaria, ¿no es cierto?, que no te va a faltar nunca, porque si no, le arruina el negocio. La empresa sanitaria se las va a arreglar para ponerte agua a la cañería, ninguna duda.
para bañarte, qué sé yo, no sé, para tener, para servicios sanitarios, la misma historia. Y así por el estilo. Para tomar agua, en realidad yo no he visto a nadie que tome agua aquí en Arica, muy pocas personas, ¿no es cierto?, que toman agua, porque el agua es re mala, la que sale por la cañería, ¿no es cierto?, la gente toma agua filtrada, toma agua mineral, toman bebidas gaseosas, toman cualquier cosa menos agua. Fin. Mira, lo que estamos diciendo con esto, ¿no es cierto?, es básicamente que cuidado con ese tipo de definiciones, ¿no es cierto?, cuando hablamos de escasez, ¿no es cierto?, normalmente la gente que no puede comprar lo que quiere comprar al precio que quiere pagar, termina escribiendo poesía o qué sé yo, o haciendo unos espectáculos dramáticos, ¿no es cierto?, qué sé yo, ya escribiendo cartas airadas a los diarios, diciendo que falta algo. En realidad todos los bienes económicos, ¿no es cierto?, son escasos por definición, eso no vamos a entrar a discutir sobre la definición de economía, ¿no es cierto? O sea, así como falta agua, también falta petróleo, falta diamante, falta oro, ¿no es cierto?, faltan un montón de cosas, sin embargo nadie alega por ello. Lo que ocurre es que el precio de mercado equilibra oferta con demanda. Cuando la gente alega, ¿no es cierto?, normalmente es porque el precio de mercado no equilibra el mercado, ¿okay? Por alguna razón que vamos a estudiar en su momento. Bien, lo que estábamos diciendo, ¿no es cierto?, que en el caso del agua, ¿no es cierto?, se nos produce en algunos casos en que aparece la poesía rampante. Se dice, que si yo, en Antofagasta, de hecho, se llevó al límite feo este asunto, que si hay escasez de agua en las ciudades del norte, entonces, ¿no es cierto?, la gente no va a poder tomar agua. Y ahí empezamos con la poesía de nuevo. Los agricultores no van a poder regar los tomates, ¿no es cierto? Y de nuevo empezamos con la poesía, ¿no es cierto?, sobre pobres agricultores que no van a poder regar los tomates, ¿ok? ¿Y quién es el malo de la película? Bueno, los CSM, se dice en las redes sociales, ¿no?, de los mineros, que tienen mucha plata, ¿no es cierto?, que se compran todo el agua, ¿ok? Ahí tenemos un efecto pecuniario, ¿no es cierto?, que es bastante discutible. Desde el punto de vista de la teoría económica, ¿no es cierto?, lo que tendría que ocurrir, ¿no es cierto?, es que si hay una externalidad pecuniaria de la minería, ¿no es cierto?, que está consumiendo mucha agua, digamos, mucha por ponerle algún nombre, si consume mucha agua y eso hace subir los precios del agua, ¿no es cierto?, entonces la asignación de recursos es correcta por definición. Al subir los precios del agua, ¿no es cierto?, entonces, qué sé yo, los agricultores van a tener que producir con menos agua, van a tener que ser más eficientes en el uso del agua, ¿no es cierto?, van a tener que hacer hoy pozos más profundos, van a tener que usar mejores tecnologías de riego, van a tener que hacer cualquiera de esas cosas, ¿no es cierto?, que les permita usar de manera más eficiente el agua porque es más cara. ¿Se dan cuenta? Lo mismo pasa con los consumidores. Si a los consumidores les llega una cuenta de agua de este volado, ¿no es cierto?, porque subió el precio del agua, entonces, o sea, van a tener que bañar más cortito, van a tener que vigilar que las llaves no tengan gotera, ¿no es cierto?, van a tener que, no van a tener que lavar el auto con la manguera pues, para afuera de la casa, ¿no es cierto?, un montón de cosas de ese estilo. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, que aparecen algunas cuestiones que, algunos dramas, ¿no es cierto?, si se quiere, ¿no es cierto?, que son más, que hay que considerarlos también en alguna parte de la evaluación social de proyectos, que es uno de los temas que vamos a ver a continuación. Bien, en general, ¿no es cierto?, lo que les decía con esto, en general, la intervención pública, ¿no es cierto?, en aquellas externalidades pecuniarias, ¿no es cierto?, no es muy correcto meterse en eso, ¿no es cierto?, es decir, no es correcto. La externalidad pecuniaria en general genera cambios en los precios. Con cambios en los precios, ¿no es cierto?, la asignación de recursos resultante es óptima. Salvo que aparezca poesía entre medio. En algunos casos la poesía hay que considerarla, ¿no es cierto?, porque refleja otro tipo de objetivos, ¿no es cierto?, que tiene el Estado, que es uno de los temas que va a ver en un rato más. ¿Cómo estamos aquí? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Se entendió lo que estamos diciendo? Sí. Externalidades, ¿no es cierto?, son un tema favorito de la evaluación social de proyectos. ¿Ok? Entonces eso hay que manejarlo súper bien. Ese es un tema que hay que manejar sumamente bien. Exactamente ese es el punto. Hay que repasar. Bien. Un tercer tema, ¿no es cierto?, que nos va a interesar desde el punto de vista de la administración pública, ¿no es cierto?, una característica, si se quiere, ¿no es cierto?, es que desde el punto de vista de la gestión de proyectos, de nuevo, la gestión de proyectos, ¿no es cierto?, es independiente de quién los reciba, que de quién reciba los beneficios. ¿Ok? Este es un tema que lo vamos a alcanzar a dejar planteado simplemente porque, ¿no es cierto?, porque ya llevamos como media hora en la reunión. Vamos a dejarlo planteado y ligeramente explicado simplemente, ¿no es cierto? Pero en general, ¿no es cierto?, vamos a aceptar que lo que se conoce como el criterio de Kaldor. El criterio de Kaldor te dice, mira, la generación de un proyecto productivo beneficioso para la comunidad, ¿no es cierto?,
no necesita que los beneficios se asignen a alguien en particular. Es decir, la evaluación social de proyectos es anónima. Nos da lo mismo quién recibe los beneficios. ¿Ok? La función distributiva del Estado está separada, ¿no es cierto?, de la función productiva del Estado. ¿Estamos claritos? Esa es un poco la idea, ¿no es cierto?, es un poco la lógica en términos bien abstractos. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Nos está diciendo, mira, si para la comunidad es beneficioso construir una carretera, ¿no es cierto?, o ampliar un aeropuerto, ¿no es cierto?, evidentemente los beneficiarios van a ser personas distintas, ¿no es cierto? La gente que anda por la carretera, ¿no es cierto?, no tiene por qué ser la misma que la que anda por el aeropuerto, ¿te das cuenta? El Estado, ¿no es cierto?, no le importa quién recibe los beneficios, ¿ok? Lo que le importa, ¿no es cierto?, es que estos beneficios existan, nada más. ¿Por qué? Porque la pega, ¿no es cierto?, de redistribuir los beneficios de la acción pública, ¿no es cierto?, es una pega independiente, ¿no es cierto?, de la pega de la producción de beneficios públicos. ¿Estamos claros? O dicho de otra manera, si lo que nos preocupa, ¿no es cierto?, es que la ampliación del aeropuerto sea un beneficio para gente con plata, por decir cualquier ejemplo raro, ¿no es cierto?, y la ampliación de una carretera, ¿no es cierto?, beneficia a gente con menos plata, gente más pobre, ¿no es cierto? Bueno, el Estado puede construir el aeropuerto, ¿no es cierto?, en este caso, y los beneficios que genera esto, ¿no es cierto?, de alguna manera expropiarlos y transferirlos a la gente con menos plata. ¿Te das cuenta? Ahí aparece la aplicación directa del criterio de Kaldor, ¿no es cierto?, en el sentido de que una vez que tú generas un beneficio, ¿no es cierto?, tú puedes redistribuirlo de la manera que se te ocurra. ¿Ok? Por lo tanto, ¿no es cierto?, en general la evaluación social de proyectos es anónima. No nos importa, ¿no es cierto?, quién es el que recibe el beneficio. De hecho, muchas veces el beneficio ni siquiera es muy fácilmente observable. ¿Ok? Lo vamos a ver por ejemplos específicos de este asunto. Pero en general, ¿no es cierto?, la regla de Kaldor, ¿no es cierto?, es exactamente, ¿no es cierto?, el criterio que se usa para casi toda la evaluación social de proyectos. Esa regla, ¿no es cierto?, separa básicamente, ¿no es cierto?, la cuantificación de los beneficios de la forma en que estos se distribuyen. ¿Ok? Cuidado con esto de nuevo. Aquí, en general, ¿no es cierto?, uno diría, mira, los beneficios de los proyectos, ¿no es cierto?, muchas veces tienen nombre y apellido. Ejemplo, supongan ustedes que que ustedes quieren construir una carretera, ¿no es cierto?, qué sé yo, a ver, pongamos un par de ejemplos que sean más bien neutros desde el punto de vista de la valoración subjetiva de uno. Qué sé yo, nos hemos raneado, ¿no es cierto?, no sé cuántos años, 20 años, ¿no es cierto?, estudiando el proyecto de los embalses Chironta, porque eso va a permitir mejorar, qué sé yo, las crecidas del río Utah, va a mejorar el abastecimiento de agua potable en la ciudad, etcétera, etcétera, unas cosas muy bonitas, ¿no es cierto? Y estamos hablando de 100 millones de dólares. ¿Ok? Quizá un poco más a esta altura del partido, no sé, porque hay mucha fantasía, vamos a ver por qué, pero digamos que son 100 millones de dólares lo que cuesta el embalse de Chironta, ¿no es cierto?, para cosas tan loables y valorables como el abastecimiento de agua a la ciudad, ¿no es cierto?, como el mejoramiento de los terrenos agrícolas, como, qué sé yo, como el mejoramiento de, qué sé yo, del turismo, ¿no es cierto?, para que no se sucie la playa del Chinchorro, etcétera. Puras cosas fantásticas. Bueno, les cuento un detalle. Resulta que el Transantiago, ¿no es cierto?, recibe solo en subsidios fiscales para subsidiar el gasto corriente del Transantiago, recibe entre 600 y 700 millones de dólares al año. Recibe el Transantiago 6 o 7 embalses Chirontas anualmente, solamente por concepto de subsidio al transporte público en Santiago. Uno dirá, bueno, pero ¿cómo se entiende una cosa como esa? ¿Cómo vamos a comparar, ¿no es cierto?, de qué sé yo, subsidiar las micros a los santiaguinos con abastecer de agua a la ciudad de Arica? La respuesta es, no nos importa. ¿Ok? Lo que nos importa, ¿no es cierto?, es que los beneficios obtenibles de la aplicación de recursos públicos a Santiago, ¿no es cierto?, es más rentable que la aplicación de beneficios en Arica. ¿Ok? Efectivamente, ¿no es cierto?, con los 600, 700 millones de dólares que uno mueve, que uno aplica en el Transantiago en Santiago, ¿no es cierto?, resulta que se mueven más de 3 millones de personas al día solo en la red del metro. ¿Ok? Y acá estáis hablando de mejorar el abastecimiento de agua de 270.000, no, de 300.000 ariqueños aburridos. O sea, lo que se transporta en 3 horas en el metro Santiago. ¿Ok? Hay una diferencia muy grande, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, el beneficio, por muy pequeño que sea, ¿no es cierto?, de la aplicación de recursos públicos en Santiago, ¿no es cierto?, beneficia a muchísima gente en comparación a lo que podría haber en el caso de Arica. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, el beneficio social, ¿no es cierto?,
de aplicar recursos en Santiago, ¿no es cierto?, normalmente va a ser mayor que aplicarlos en Arica, aun cuando se trata de proyectos mucho más triviales, ¿no es cierto?, mucho más, no sé cómo llamarlo, ¿no es cierto?, como el transporte público, que cosas que puedan parecer como tan serias como el abastecimiento de agua en una ciudad como Arica, ¿ok? Ese es es un ejemplo, ¿no es cierto?, que puede resultar un poquito, que puede resultar, si se quiere, más o menos trivial, ¿no es cierto?, más o menos frívolo incluso, ¿no es cierto?, es una bandera regionalista de hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, pero ahí está ejemplificado claramente el criterio de Caldor. No nos interesa, ¿no es cierto?, quién recibe los beneficios, lo que importa es que los proyectos sean rentables, ¿ok? La función redistributiva es otra pega del Estado, ¿no es cierto?, que se cumple en otro lado, ¿no es cierto?, por la vía tributaria, ¿no es cierto?, por la vía del gasto de subsidios, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, pero no es un problema, ¿no es cierto?, del sistema de inversiones, ¿ok? Un ejemplo que podría ser un poquito más peludo, si se quiere, ¿no es cierto?, incluso abarca cuestiones conceptuales. Si ustedes quieren, no sé, construir, mejorar una calle, ¿no es cierto?, qué sé yo, en una comuna como Vitacura en Santiago, ¿no es cierto?, y quieren mejorar, qué sé yo, una calle de las mismas condiciones, exactamente igual, ¿no es cierto?, pero ubicada en La Pintana, por ejemplo, se van a encontrar, ¿no es cierto?, con que va a ser más rentable mejorar la calle en Vitacura. Oh, sorpresa. Ustedes dirán, no, pero si la gente en La Pintana es más pobre, y por lo tanto necesita más ayuda, y qué sé yo qué, y todas esas cosas buenistas que aparecen en esta historia, ¿no? Lo que pasa, ¿no es cierto?, mis viejos perros, es que cuando ustedes miden los beneficios, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, de mejorar una calle en Vitacura, lo que ustedes van a considerar ahí, ¿no es cierto?, es el ahorro en tiempo de la gente que usa esa calle. ¿Ok? Bueno, si las calles son iguales, uno podría esperar, ¿no es cierto?, de que la cantidad de gente que usa la calle es más o menos la misma, ¿no es así? Con una diferencia. La gente, ¿no es cierto?, que vive en Vitacura y que usa las calles de Vitacura, ¿no es cierto?, es gente que gana más plata. Por lo tanto, su tiempo es más valioso que el tiempo de la gente que vive en La Pintana. Claro, un tipo que gana, no sé, que gana 50 millones de pesos, ¿no es cierto?, ese tipo tiene un valor hora altísimo. Si a ese tipo tú le ahorras 10 minutos de tiempo, ¿no es cierto?, estás ganando mucho dinero. Un tipo que gana el salario mínimo, ¿no es cierto?, si le ahorras 10 minutos, ¿no es cierto?, lo que estás ahorrando, ¿no es cierto?, para el país, ¿no es cierto?, es la nada misma y la cosa ninguna. ¿Ok? Fíjate, ¿no es cierto?, que la evaluación social de proyectos en ese caso, ¿no es cierto?, termina beneficiando, ¿no es cierto?, los proyectos de inversión pública en los lugares más ricos. Tiene un sesgo que es absolutamente regresivo en el sentido, ¿no es cierto?, que asigna más recursos a la gente con más recursos, con más plata. ¿Ok? Ese es un temazo. Vamos a volver sobre ese tema, lo vamos a analizar con un poquito más de detalle, ¿no es cierto?, en la próxima reunión. Vamos a explicar con más detalle el tema del criterio de Caldor, ¿no es cierto?, en la asignación de recursos. Dejamos la clase hasta aquí ahora, ¿no es cierto? Vamos a volver en 5 minutos, ¿no es cierto? Voy a cerrar esta sesión, ¿no es cierto?, para dejar grabada esta parte de la clase, y volvemos con la parte de del foro, ¿ok? Manténgase alerta. Cerramos ahora.